A 22 kilómetros de Ávila se ubica el Castro de la Mesa de Miranda, justo al lado del municipio de Chamartín. Aquí vivieron los betones y uno de los sistemas de defensa que utilizaron fueron las murallas. Presten atención porque comenzamos nuestro paseo por el Castro de la Mesa de Miranda. El Castro de la Mesa de Miranda fue descubierto en 1930, excavándose parcialmente entre 1932 y 1944, un castro que fue habitado en la Segunda Edad del Hierro por uno de los pueblos célticos de la meseta, los betones. Nos encontramos en plena Sierra de Ávila, aquí está ubicado este Castro de la Mesa de Miranda, y junto a nosotros está Luis Carlos López, agente de desarrollo. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué nos puedes decir del origen? ¿Dónde estamos? En plena Sierra de Ávila y aquí está este yacimiento. Pues como bien has dicho, estamos en plena Sierra de Ávila, a unos 20 kilómetros de la propia capital, en Chamartín de la Sierra, en un espacio, en una ubicación única. Hay que entender todo este territorio como un espacio donde los primeros homínidos buscaron el asentarse en estas tierras y que nos ha llegado hasta la actualidad durante una transformación tranquila que ha habido en el territorio, ¿no? Tenemos unas cicatrices en el territorio, en la Sierra de Ávila, que nos permite estudiar desde los primeros homínidos hasta la actualidad, ¿no? Lo que solemos decir, una transformación tranquila que ha habido en el territorio, pues que está plasmado, pues por ejemplo, en yacimientos pues como este de la Mesa de Miranda de la época de la Edad del Hierro. Aquí se asentaron los betones. ¿Y por qué decidieron asentarse aquí? ¿Qué tiene esta zona naturalmente hablando o culturalmente hablando? ¿Qué tiene? Todo. Tenía agua, tenía pastos, tenía tierras al norte para poder trabajar la tierra. La verdad que un terreno muy especial para poder asentar y hacer vida. La gente que viene a ver este yacimiento puede disfrutar de la naturaleza. Estamos rodeados en plena naturaleza. ¿Qué podemos encontrar? Desde luego, no solo es el aspecto arqueológico, que ya de por sí es espectacular, puesto que estamos en uno de los yacimientos más importantes de la península ibérica, ¿no? Sino que también pues, el entorno natural ayuda mucho, ¿no? A contextualizar, esto es zona cepa, zona protegida de las aves, y zona LIC también, de protección de los encinares tan famosos que tenemos aquí en la Sierra de Ávila, y hace pues que no solo la arqueología o no solo el aspecto histórico pues tenga relevancia, sino que también el tema ornitológico, el tema de las estrellas, que aquí los cielos son la verdad que espectaculares. Y los betones pues bueno, han dejado como vestigios algunas referencias astronómicas por medio de unas piedras que hay ahí en el tercer recinto. Y bueno, en el aspecto de las aves, mira, cuando veníamos por acá hemos estado viendo un milano real, por aquí ves mucho buitre que bajan al matapeces pues, a buscar sus presas y demás. O sea que cualquier época del año, esta zona, toda la Sierra de Ávila, desde Martierrero, desde que sales desde los propios Cuatro Postes hasta casi Cabezas del Villar o incluso la provincia de Salamanca, es estar viendo cosas continuamente. Cuando viene aquí Luis Carlos, la gente a visitar este yacimiento, este castro, aparte de esa naturaleza, de esa fauna, ¿qué es lo que viene buscando? ¿O qué perspectiva o expectativa es lo que viene buscando el visitante y luego se encuentra a lo mejor algo que no esperaba y que se sorprende de ello? A lo mejor vienen con alguna idea preconcebida. Yo te puedo dar el caso mío, ¿no? La vivencia personal desde niño de dejar volar la imaginación, ¿no? El llegar aquí y ver todas estas murallas, estos recintos, las viviendas, la necrópolis, y dejar volar la imaginación y ver cómo era el estilo de vida de estas gentes que está aquí en las piedras plasmado. No sé, dejar volar la imaginación siempre en estos sitios es muy bueno. En su caso, dentro de este recinto, son 3 recintos aquí en el Castro, ¿cuál es el lugar o el rincón que más le gusta a usted o le llama más la atención históricamente? Estos lienzos de la muralla y el campo de piedras hincadas, ¿no? Siempre me imagino un ataque de caballería romana, cómo se quieren meter por el campo de las piedras hincadas, y está hecho de tal manera que la infantería y la tropa llegan aquí, hacen un embudo para poder defender mejor pues el recinto, la ciudad
o las viviendas en este caso, ¿no? Luis Carlos, pues si le parece vamos a seguir caminando por este castro. Adelante. Y vamos a seguir adentrándonos en él. Este yacimiento está dividido en 3 recintos que vamos a conocer de cerca. Estamos en la entrada del primer recinto, es el espacio donde los primeros habitantes del castro de la Edad del Hierro decidieron hacer sus viviendas, ¿no? Sus viviendas y sus defensas. Hay que tener en cuenta que se trata de un cerro amesetado, ¿no? Que en su sector norte, este y oeste el terreno ayudaba a la defensa. Hay un espigón fluvial formado por el río Hondo y Matapeces, ¿no? Bueno, pues que facilita, ¿no? y forma un relieve acentuado óptimo como sistema defensivo. Luego en su vertiente sur, que es en la que estamos ahora, en este lienzo sur, es donde hicieron el esfuerzo constructivo mayor a nivel defensivo, ¿no? Donde están los grandes bastiones en las puertas, donde dispusieron el campo de piedras hincadas para proteger el recinto. La primera ocupación es del siglo V a.C. Nosotros pensamos, desde nuestro grupo de trabajo, que fueron las gentes que vivían en Castillejos, la gente que vivía en Castillejos, decidió venir a un espacio bastante más amable, ¿no? Castillejos está mucho más alto, los Castillejos de Sanchorreja, y aquí escogieron un espacio óptimo por la cercanía primero a los pastos, ¿no? Del Valle del Duero, de la Moraña que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta que este es el primer escalón del sistema central, ¿no? En contacto con ese Valle del Duero, espacios óptimos a día de hoy para el cultivo, que también lo eran entonces, también la cercanía a los pastos de la serranía de Ávila. Bueno, pues decidieron bajar a este espacio mucho más amable, con accesos más rápido a los recursos, y lo sabemos porque las últimas cerámicas, ¿no? Que se encuentran en los Castillejos coincide con las cerámicas más antiguas que encontramos aquí en las excavaciones que hicimos entre 2004 y 2007. Unas excavaciones en las que también se encontraron construcciones importantes. Excavamos una vivienda espectacular que rondaba los 300 metros cuadrados, ¿no? Una vivienda de unas dimensiones extraordinarias. Además pudimos comprobar, ¿no? El momento de abandono del castro ya por el siglo II a.C., ¿no? Porque dejaron los objetos tal cual. Este yacimiento se abandona y no se vuelve a ocupar, ¿no? Entonces, para un arqueólogo, ¿no? Es muy emocionante cómo el tiempo ha quedado congelado en la materialidad, ¿no? En los objetos que nos dejaron. ¿Y de qué modo vivían los betones? Todo apunta a que era una sociedad jerarquizada, ¿no? Todo apunta a que había unas élites que articulaban estos grupos humanos que aquí vivían, que se hacían construir estas viviendas, ¿no? de magnífico tamaño, que se hacían enterrar en las necrópolis con ricos ajuares, ¿no? Espadas de antenas atrofiadas que hemos encontrado, incluso alguna falcata de origen ibérico, fíbulas, elementos de joyería, de adorno personal, ¿no? que están, ¿no? marcando o remarcando esas diferencias que podrían existir dentro del grupo. En el caso de esta casa que excavamos, está construida además en un espacio muy particular. Es el punto más alto del yacimiento, se hace un dominio ¿no? También efectivo del paisaje, del territorio, ¿no? Esta casa debía ser visible por las dimensiones en todo el castro, ¿no? El poder ejerce poder también en el territorio a nivel simbólico, a nivel no solo físico sino también simbólico. Y una de las preguntas clave, ¿cuántas personas vivieron en este castro? Una pregunta muy difícil de contestar, primero porque realmente tenemos excavado muy poco. Es verdad que en los años 30 se excavó la necrópolis de incineración con más de 2.300 enterramientos, pero lo que es el hábitat tan solo ha habido bueno, una campaña bien conocida, que son las que se hicieron en 2004 y 2007, dirigidas por Javier González Tablas, en las cuales se excavó una vivienda.
de las 30 hectáreas se excavó 300 metros cuadrados, ¿no? Entonces, para conocer la verdadera dimensión del hábitat tendríamos que excavar más, ¿no? Es una gran pregunta. En momentos de peligro es verdad que vendrían las gentes del valle, se refugiarían aquí en el Ópida, ¿no? Al estar amurallado. En tiempos de paz, ¿cuántas vivían? ¿500, 1000 personas? Bueno, es una pregunta complicada de responder. El flanco sur del primer recinto era el más expuesto a los enemigos al no contar con abruptas defensas naturales. Por ello, fue dotado del mayor número de elementos defensivos. En este caso estamos en los bastiones, ¿no? De defensa de una de las puertas, de la puerta este de la muralla del primer recinto, ¿no? Esta puerta que en un momento dado se cegó, se construyó un muro y se tapó, habilitando nada más la puerta oeste. Realmente la primera muralla que se construye de estos habitantes que vienen en el siglo V a.C. No tenía estos torreones. Es en un momento que pensamos de peligro, ¿no? Allá por el siglo IV, que se construyen estas grandes torres que franqueaban las puertas, ¿no? Las torres, el foso y los campos de piedras hincadas. Porque precisamente esas piedras hincadas servían y mucho como sistema defensivo. Estos elementos que lo que hacían era dificultar el ataque directo a la muralla del castro, ¿no? Es interesante, ¿no?, como en estos campos de piedras hincadas dejaban un pasillo por donde los atacantes tenían un fácil acceso, pero lo que hacía era llevarlos a una ratonera, ¿no?, que eran los embudos que formaban los grandes bastiones de la muralla. Realmente hay que pensar que son lienzos de la muralla muy grandes, ¿no?, y muy difíciles de defender, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que son más de 1 kilómetro de muralla a defender, ¿no? No es tanta la gente que tienes disponible, lo que hay que hacer es concentrar la defensa en unos puntos, que en este caso serían las puertas, y dificultar con este tipo de elementos los ataques directos. Hay que pensar que para un infante o para un atacante que viniera por este campo de piedras hincadas lo podrías mantener a raya desde la muralla, pues o bien con ondas o bien con proyectiles, con arcos y flechas, etcétera, bueno, pues para mantenerles a raya. Yo recuerdo que antaño siempre se decían que estos campos de piedras hincadas eran para impedir el ataque de la caballería, pero bueno, nadie manda una caballería contra una muralla, ¿no? Más bien sería, sí, para la caballería también, pero sobre todo para la infantería. Ahora pasamos al segundo recinto, que junto al primero son los dos más antiguos del castro de la Mesa de Miranda. Estamos viendo el crecimiento del Oppidum, ¿no? En un momento dado la población aumenta, avanzado ya el siglo III, y hay necesidad, ¿no?, de defender, pues, desde talleres manufactureros que podía haber fuera, a incluso viviendas. Y se construye un segundo recinto que tiene un gran torreón en el punto que sería más vulnerable. Se hace un esfuerzo constructivo más que notable. Si os dais cuenta, el aparejo ha aumentado, ¿no? Es de un mayor tamaño que el que veíamos en el primer recinto. No utilizaban mortero, ¿vale?, para hacer la trabazón de los sillares, pero sí que vemos una tendencia a la regularización de estas piedras, ¿no?, que utilizan para la construcción de la muralla. ¿Y cuál era la utilización del torreón? Es defensivo, ¿no?, porque es defensivo, ¿no?, todo elemento, ¿no?, coercitivo y constructivo tiene una intención defensiva, pero también simbólico, ¿no? Aquí está demostrando a la gente, al forastero que venía de fuera, su capacidad, ¿no?, para construir elementos pues que alcanzaban, como podemos ver, si hoy supera los 6-7 metros, en aquella época, teniendo en cuenta que se ha perdido parte, bueno, pues era una forma de ostentación de poder, de capacidades las gentes que vivían aquí. Desde el torreón hemos podido ver buena parte del tercer recinto, que tiene una superficie de algo más de 10 hectáreas.
en la muralla del tercer recinto. Vemos una evolución del poblado, pero también de la forma de construir, ¿no? Ahora, en este caso, encontramos unas lajas de piedra de grandes dimensiones, algunas supera incluso el 1,90 m, que nos habla de un proceso, ¿no?, también a nivel simbólico de monumentalización del espacio. Este tercer recinto no se llega a concluir. De hecho, en su sector noreste está incompleto, incluso ves sillares que iban a ser colocados y nunca los llegaron a la obra. Además, nos ha generado interrogantes también, porque pasa por encima de la necrópolis, ¿no?, por una de las zonas de enterramiento, ¿no?, usurpando lo que en principio es un espacio sagrado. Entonces, la arquitectura siempre está cargada de intenciones, y aquí hay una intención de monumentalización y hay una intención probable de usurpación de un espacio sagrado. La arquitectura, al igual que la cultura material con la que trabajamos los arqueólogos, nos están hablando de procesos de cambio. Hay que tener en cuenta que esta muralla de este tercer recinto es sincrónica, es del mismo tiempo que esa gran casa de 300 metros cuadrados que encontramos en el primer recinto. Esa gran casa que tiene una intencionalidad, una ocupación del espacio en un punto muy determinado, ¿no?, una manifestación de poder que también la estamos viendo en este caso en la monumentalización del espacio. Bueno, la arqueología, la arquitectura, la cultura material nos está hablando, ¿no?, de unos procesos de cambio que están ocurriendo al final de la protohistoria, ya a finales del siglo II, en el momento en el que Roma irrumpe en este territorio y obliga a los pobladores de este sitio a abandonar y a bajar a los valles. Vamos cerrando nuestro recorrido en otro punto del castro que tiene gran importancia. Última parada de nuestro recorrido. Estamos en la necrópolis de la Osera, una necrópolis que pertenecía al castro de la Mesa de Miranda. Estamos en una de las necrópolis de hierro céltico más interesantes de la península ibérica e incluso del hierro céltico europeo, ¿no? Aquí los pioneros, los descubridores del castro, excavaron más de 2.300 enterramientos de incineración. Esta gente cogía a sus difuntos, los ponían en una pira, se incendiaban y los despojos los recogían y los metían en una urna. Si había sido un personaje relevante, le enterraban, bueno, pues con ajuar. Son espectaculares las panoplias de guerrero que a día de hoy están en el Museo Arqueológico Nacional, incluso expuestas, ¿no? Esas espadas de antenas, esa falcata ibérica de la que ya os hemos hablado, fíbulas, etc. También había tumbas más pobres en las que simplemente está la urna con los restos del difunto o una simple fíbula, es decir, lo menos es esos ricos ajuares, ¿no?, de guerrero con arreos de caballo y demás. Como elemento de interés también en esta necrópolis tenemos las estelas. En un principio se pensaba, ¿no?, que estaban marcando diferentes zonas de la necrópolis, pero bueno, ha habido unos estudios, por ejemplo los de Manuel Pérez, que han demostrado que eran unos marcadores astronómicos y astrológicos, ¿no?, de las gentes que vivían aquí en la Mesa de Miranda. Estaban marcando fechas importantes en el calendario y su relación con las estrellas, tanto el Sol, la Luna, como diferentes los astros, las estrellas más brillantes del firmamento. Una vez que hemos conocido de cerca el castro de la Mesa de Miranda, qué mejor que ahondar en quiénes fueron los pioneros de este yacimiento. El descubridor fue Antonio Molinero, que le dio noticia a Juan Cabré allá a final de los años 20, ¿no?, en el 29, el 30, y empezaron las campañas de excavación en el año 30. Juan Cabré como director, Encarnación Cabré y Antonio Molinero como auxiliares. Después fue Antonio Molinero junto con Cabré y Encarnación ya codireccionando, y las últimas campañas de estos pioneros ya en el año 43 la desarrolló en solitario Antonio Molinero.
Gracias al trabajo que realizaron todos ellos, el legado de este yacimiento y de otros repartidos por la provincia de Ávila hace que se haya puesto en marcha el proyecto Terra Levis. En este año 2019 hemos conveniado con la Diputación Provincial de Ávila un museo abierto, ¿no? El MASAF, un museo abierto de las sierras de Ávila y Vallamblés, en el que vamos a trabajar para poner en valor todos los paisajes culturales que tenemos en esta zona, que son impresionantes, ¿no? Generando nuevas narrativas, poniendo en valor otros recursos y otros yacimientos que no se conocen tanto, hacer didácticas con los niños, con los mayores, trabajar las tradiciones, las historias de vida de los municipios, folclore, gastronomía, o sea, todo, ¿no? Custodiar de algún modo el territorio que tenemos, poniéndolo en valor y dándolo a conocer a todas las personas. Todo un proyecto encaminado, como dice, a dar impulso a ese museo abierto al aire libre del Vallamblés y la Sierra de Ávila. En primer lugar, tenemos que hacer un estudio histórico de todos los yacimientos y de todo el territorio en el que vamos a trabajar, ¿no? Este verano, en septiembre, vamos a tener unas prospecciones sistemáticas en el territorio en el que van a venir de la Universidad de Perpiñán en Francia y de la Universidad de Granada a echarnos una mano para estas prospecciones. También una manera de dar a conocer todo esto es hacer visitas guiadas, ¿no? Visitas guiadas a todos los grupos que quieran venir a conocer esto, en el cual pues visitaremos no solo un único yacimiento, que también, sino que a lo mejor pues se hace visita a este castro y bueno, pues vamos a ver una necrópolis que hay por aquí cerca, como por ejemplo las Enrenes de Cillán o la cova de San Juan del Olmo. Y aunque dice que es necesaria la inversión económica para este tipo de proyectos, pesa más que la ciudadanía se involucre en esta iniciativa. Sí que se necesita una inversión, pero sobre todo este proyecto nació en el 2017, como he dicho antes, y la inversión real es la humana, ¿no? El trabajo que hacemos con la gente. Nosotros tenemos la arqueología en comunidad, que es el lema del proyecto Terra Levis, y es la comunidad, o sea, los municipios que tenemos tanto en el Vallamblés como en la Sierra de Ávila, que son los protagonistas del proyecto. Trabajamos para ellos, para que vean y potencien el valor que hay en su territorio, simplemente. Y para frenar pues, la despoblación. No cabe duda que yacimientos arqueológicos como este de la Mesa de Miranda han forjado la esencia de nuestra tierra. Para que os hagáis una idea, los castros del noroeste, algunos tienen 2, 3, 5 hectáreas, incluso en la zona de Portugal, bueno, de Salamanca, sí que hay alguno un poquito más grande, que llega a las 15 hectáreas, pero no de las dimensiones tan excepcionales que tienen estos sitios arqueológicos, ¿no? Que es probable que estuvieran controlando los pasos de montaña, el paso, ¿no?, a ese Vallamblés que ponía en contacto el centro de la península ibérica con la Vía de la Plata a través de Villatoro hacia el Valle del Corneja, del Valle del Corneja al Valle del Jerte, ¿no?, a esa autopista que ponía en contacto el sur, el Mediterráneo, con el norte, el mundo atlántico, ¿no? Entonces ese ramal venía por aquí y puede que explique, ¿no?, ese desarrollo tan importante de estos sitios arqueológicos. Y así, haciendo gala de este yacimiento de la Mesa de Miranda, ubicado en la localidad abulense de Chamartín, les invitamos a seguir descubriendo lugares con encanto e historia de nuestra comunidad.